Hola, buenas tardes. Aquí nuevamente con ustedes, su doctor Norberto Báez Ríos, cirujano ortopeda. Soy su especialista en reemplazo de articulaciones de rodilla y cadera. Y estamos aquí con ustedes como todos los miércoles en Facebook Live, en vivo, tratando de traer temas nuevos, tratando de traer educación a los pacientes. Y hoy pues traje un tema que es un poco diferente porque hemos estado, después del huracán que tuvimos de María, pues hemos tenido una cantidad de pacientes que han inmigrado de Puerto Rico, ¿verdad? Mayormente hacia los Estados Unidos, con sus familiares, los han mandado a buscar y se han ido para allá. Entonces, estaba discutiendo un tema con un colega que aparentemente preguntaban cómo afecta, si es que afecta a algo, la inmigración de un paciente a los resultados de un reemplazo de rodilla, en el resultado de un reemplazo de rodilla para su función de su actividad del diario vivir y en cuanto a dolor, subir y bajar escaleras y todas sus actividades. Pues interesantemente descubrimos un artículo que salió justamente en enero ahora del 2019 de un hospital en Nueva York, que es donde yo entrené, el Hospital de Cirugía Especial. Sus siglas en inglés son HSS, por Hospital for Special Surgery en Nueva York. Y ellos quisieron demostrar y quisieron ver de qué manera un paciente que inmigraba a los Estados Unidos, ver si eso le podía afectar el resultado final de esa cirugía de reemplazo de la rodilla. Pues ellos básicamente lo que hicieron fue que cogieron 4,000 pacientes que habían inmigrado de ciertas áreas, no exactamente todos de Puerto Rico, pero de otros países, y entonces los estudiaron y vieron que cogieron dos poblaciones. Una población donde el 40% de la gente que vivía allí, en esa población, eran inmigrantes. Y la otra población, menos del 10% de esa gente que vivía allí eran inmigrantes. Ellos querían saber si verdaderamente la población, o sea, lo que rodeaba a ese paciente, el entorno que ese paciente tenía en su diario vivir, podía afectarle el resultado de ese reemplazo de la articulación. Es una cosa un poco rara, pero la verdad es que nosotros no tenemos ese problema porque en Puerto Rico pues no hay inmigración para acá, donde pacientes vengan. Bueno, lo hay, pero no tenemos un volumen tan grande de gente que viene de los Estados Unidos o de otros países para acá a Puerto Rico a hacerse cirugía, que sería ideal. Una vez hubo un programa donde se llamaba Traveling Surgery, o sea, cirugía de viajera, donde se esperaba abrir un programa para que los pacientes vinieran a hacerse cirugía a Puerto Rico, contándole de que definitivamente teníamos la capacidad, teníamos los profesionales, teníamos el sistema del hospital y el costo era casi 3 veces menos de lo que costaba un reemplazo de una articulación en los Estados Unidos. Porque un costo de reemplazarse una articulación allá en los Estados Unidos es aproximadamente unos 45 a 50 mil dólares. Una articulación nada más, una rodilla. Versus aquí en Puerto Rico, por factores, ¿verdad?, de los planes médicos y otras cosas, pues fluctúa como unos 12, 15 mil dólares. Entre una cosa y otra, las terapias, la cirugía, el implante, que es lo más costoso, los cargos por la anestesia, los días en el hospital, dependiendo cuántos días esté, pues eso tiene esos costos. Pues simplemente ellos querían ver si verdaderamente el entorno o la población de personas donde vivían más personas inmigrantes podía afectar el resultado de la rodilla versus una población que tenía menos de un 10% de la gente que vivía ahí eran inmigrantes, a ver si verdaderamente eso afectaba la recuperación. Pues básicamente, después de hacer un meta-análisis, que es un análisis completo en cuanto a la función, el subir y bajar escaleras, el caminar no sé cuántos pasos, el hacer cierto tipo de ejercicio, pues ellos descubrieron que en realidad el inmigrante haya estado en una zona donde en realidad la mayoría son inmigrantes, no afecta en nada a la población donde hay menos inmigrantes. Pues porque pues no tiene nada que ver. Ahora sí, ellos descubrieron y vieron
que los factores individuales de cada paciente pueden afectar a que la recuperación del reemplazo de la articulación no sea tan efectiva, como el sexo, el nivel de educación, todo lo que el paciente hace. Muchas veces se van de aquí de Puerto Rico, se van para los Estados Unidos, muchas veces se van solos, se van con su esposo, su esposa, a veces allá pues no tienen quien los cuide, se quedan solos en el hospital, o cuando se van para la casa, pues en la recuperación en la casa a veces es un poquito más tediosa, no tienen los mismos cuidados que quizás pueda tener acá, porque acá pues tenemos los home care, que va el terapista a la casa, le da una serie de terapia, un día sí, un día no. También el factor psicológico, que ese paciente está fuera de su ambiente, de su nicho, donde se crió, donde está, y está lejos, y entonces pues también eso le afecta psicológica y emocionalmente el estar lejos de un área desconocida, donde uno verdaderamente pues no sabe verdaderamente con quién dirigirse y con quién verdaderamente te puede dar la ayuda, porque si tú te vas con tu esposa o tu esposo, allá inmigras a los Estados Unidos, pues muchas veces pues tu esposo tiene que trabajar, y entonces te quedas solo, y ese miedo a veces, yo tengo pacientes que se han ido para los Estados Unidos porque los hijos los han mandado a buscar, porque le dicen, si te quedas en Puerto Rico no hay quien te cuide, allá tú, porque yo no puedo salirme de mi trabajo acá en los Estados Unidos. Y ellos han viajado para allá, han estado con sus hijos, han estado de un mes, 2 meses, 3 meses, han visitado ciertos ortopedas allá en los Estados Unidos, y de momento regresan y me dicen, no doctor, yo aunque esté solo aquí, me quiero hacer la cirugía con usted. Y nosotros nos encargamos de proveerle asistencia, porque aquí muchos planes médicos le cubren hasta una estadía en centros de rehabilitación aproximadamente entre 7 a 10 días, después de 3 días que está en el hospital. O sea que sería un total como de 14 días que el paciente tendría para cuando llegue a su hogar esté más fuerte y esté más activo y pueda pararse solo, sostenerse frente a una estufa para que pueda cocinar, pueda entrar y salir de una bañera, para hacer su aseo personal. Todas esas cosas se le proveen aquí. Y después que el paciente está en el centro de recuperación como por 10 días más, el plan aquí le cubre 3 semanas más de terapia en el hogar. Así que vemos que no necesariamente yéndose fuera de Puerto Rico para hacerse este tipo de cirugía, pues significa que va a quedar mejor o que la recuperación va a ser mejor. Lo que tienen que ver es, si tienen una asistencia allá, con un familiar, un hermano, una hermana, un hijo, lo que sea, pues y le puede ayudar para que usted pueda recuperarse, sería lo ideal. De lo contrario, pues sería un poco tedioso en el sentido de que se va a encontrar en un punto que está solo. No tiene quien le ayude, no tiene quien le asista, no tiene a dónde llamar, a dónde recurrir. Son cosas que hay que poner en una balanza para uno verdaderamente decidir dónde se puede hacer el reemplazo de la articulación. Así que nada, solamente le traje este tema por el éxodo fuerte que ha habido de nuestros pacientes hacia allá afuera. Para muchos de ellos se han realizado cirugías por allá, algunos de ellos han venido para acá, yo le he dado seguimiento, aunque no los haya operado yo, le doy seguimiento porque entiendo que fueron, se operaron, el hijo les ayudó, la hija le ayudó, el hospital que fuera, y el paciente regresa a Puerto Rico, necesita una asistencia, necesita alguien que le mire las placas, las radiografías, y vea verdaderamente si la cirugía pues está funcionando y cómo está doblando la rodilla, estirándola. O sea que siempre aquí le vamos a dar asistencia, aunque se haya operado allá afuera, porque no puede estar viajando a cada 3 meses a los Estados Unidos para darse para examinarse la rodilla o la cadera, lo que se haya operado. Así que pues nosotros aquí pues tratamos siempre de darle esa asistencia y esa orientación de si va todo bien, si hay que hacer algo próximamente, si requiere más terapia, si se puede dar más terapias acá. Pues hacemos todo ese tipo de análisis y ese tipo de tratamiento para que el paciente se sienta cómodo y se sienta como si se hubiese operado aquí en Puerto Rico. Así que nada, espero que hayan disfrutado de ese tema, un poquito raro, pero es un tema que hay que considerar por lo que dije, por el éxodo de inmigración que ha habido hacia los Estados Unidos, de Puerto Rico.
Y creo que es un tema que es bueno tocarlo para que no tengan miedo. Si tienen algún familiar allá, pues lo pueden hacer sencillamente. Si no aquí, lo hacemos igual. Así que nada, con ustedes nuevamente el doctor Norberto Berrío, soy cirujano ortopeda, soy especialista de reemplazo de articulaciones, de rodilla y cadera específicamente. Como todos los miércoles estamos aquí en Facebook Live en vivo. Recuerden nuestras páginas sociales, pueden buscarme bajo doctor, ¿verdad? D2R, Norberto Báez Ríos, en mi página profesional de Facebook. También me pueden buscar en el internet bajo doctorbaezortopeda.com. Ahí pueden ver todos los videos que grabamos diariamente todos los miércoles aquí en Facebook Live. Y también pues pueden hacernos preguntas. Tengo videos también de cirugía en vivo que he grabado con otras personas que me han dado el permiso. Tenemos entrevistas en vivo también de pacientes que son testimonios de las cirugías que hemos realizado. Así que nos pueden buscar en esas páginas en el internet. Así que nuevamente, pues estamos aquí los lunes y los miércoles en la Policlínica Bellavista, frente a la Prisión Sultana, de 8:30 a 4:30, con los teléfonos 787-891-0181 y 787-805-4949. Estamos los viernes en la oficina en San Germán, en el edificio Rally, en la avenida Universidad, con el mismo horario, 8:30 a 4:30, y los teléfonos 787-892-3360 y 787-892-8822. Así que nos veremos el próximo miércoles en este mismo periodo, de las 12 del mediodía. Y recuerden que, como siempre les digo, la vida es movimiento. Gracias y buenas tardes.